Nuestro suscriptor Juan Hernández nos hace la siguiente pregunta. Hermano, ¿es válido ser un teólogo autodidacta? Bueno, esta pregunta es muy importante. Hola, yo soy Bruno Valle en Homilética para Todos y hoy vamos a aplicar esta pregunta al campo de la predicación y podemos formularla de la siguiente forma. ¿Es válido ser un predicador autodidacta? Predicador, teólogo, maestro de la palabra, son términos que combinados realmente se refieren a la misma persona. Un predicador es un teólogo, un maestro de la palabra es un predicador. Por lo tanto, vamos a aplicar esta pregunta tan interesante de Juan Hernández a el ministerio del púlpito que compete acá en este canal. Primero, debemos decir lo siguiente. Es completamente válido ser un estudiante autodidacta, un teólogo, un predicador, un maestro autodidacta, porque al fin y al cabo, todos los que nos dedicamos al estudio, en cierta forma, si vamos a una institución y nos dan asignaciones, responsabilidades de tareas, definitivamente tenemos que hacerlas en nuestra casa y en esa forma nos tenemos que convertir en autodidactas. Pero una persona autodidacta es una persona que no solamente se queda con la información que recibe en cierto lugar, ya sea en la iglesia, en la universidad, en el colegio, en el círculo de estudio. Esa persona autodidacta recibe la información y va y busca más información sobre los temas que ha recibido. No se queda solamente con una parte de lo que ha aprendido o de lo que le han enseñado, ya sea en la universidad o en la iglesia, sino que va y sigue investigando para ampliar sus conocimientos y llegar a esa propia conclusión. ¿Qué cosa es autodidacta o autodidaxia? La autodidaxia es esa disciplina de aprender por sí mismo. Un autodidacta es una persona que aprende por su propia cuenta y a esto es lo que se refiere nuestro hermano Juan Hernández. Así es válido que nosotros nos eduquemos por nuestra propia cuenta si realmente esto al final tiene un valor para el ministerio y es así como lo estamos explicando. Realmente tiene un gran valor. Pero déjeme decirle lo siguiente. Ser autodidacta tiene una desventaja con relación a la educación formal que se da en instituciones, como ya dijimos, universidades, colegios, etc. La desventaja de la educación autodidacta es que esta educación, este tipo de educación, no es sistemática, es decir, no responde a un orden específico. En cambio, en la universidad, en el colegio, la educación formal es sistemática, es decir, es ordenada. Primero se establecen las bases, digamos que, por ejemplo, yo estudié la carrera de lengua y literatura. Lingüística es la parte mía y también la literatura. Uno de los primeros cursos que recibí como la base de todo lo que iba a ser la carrera en la literatura fue crítica literaria. Crítica literaria era uno de los primeros cursos que me iba a servir para toda la carrera, debido a que en cierta forma la crítica literaria, digámoslo así, es la hermenéutica de las obras literarias de la humanidad, del mundo. Entonces, cuando estamos hablando de crítica literaria nos referimos a las reglas para interpretar la literatura. Así que como nosotros íbamos a estudiar durante 5 años literatura, era importante que tuviéramos las bases para poder estudiar esa literatura, las reglas esenciales de que nos ayudarían en el futuro a comprender, a entender, a interpretar las distintas obras de los autores mundiales. Así que la educación formal tiene esa característica, el orden de los estudios que nos ayudan a comprender muy bien la materia en la cual estamos incursionando. Ahora bien, la educación sistemática o formal de la que también estamos hablando tiene una desventaja frente a la educación autodidacta. La desventaja de la educación formal es la siguiente. Por lo general,
en todas las instituciones, cada institución, universidades, colegios, llámese iglesia, cualquiera que sea esta, tiene una línea de pensamiento e incluso ideologías que se defienden. Por lo tanto, la persona que llegue a estudiar a esas instituciones sencillamente van a tratar de adoctrinarla en esa dirección que ellos enseñan. Esa es la desventaja de la educación formal, que van a tratar de amoldar nuestra mente a ciertas corrientes de pensamiento. Mientras que la educación autodidacta tiene la ventaja que yo puedo razonar el conocimiento, que yo puedo ingerir, digerir el conocimiento y llegar a mis propias conclusiones sin precisamente ser esclavo de ninguna ideología o de ninguna doctrina partidaria. Entonces, esta es una ventaja de la educación formal y una ventaja de la educación autodidacta. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, sus pros y sus contras. Ahora bien, un predicador debe ser autodidacta. En otras palabras, debe ser devorador de conocimiento, debe ser un lector voraz, debe ser una persona que ansiosamente todos los días está creciendo en su conocimiento, está creciendo en su saber y devora libros constantemente. Ahora bien, el predicador puede combinar la educación autodidacta y la educación formal. ¿Cómo así? Bueno, cuando usted va a la universidad, va a la iglesia o llega a una institución de educación, recibe una enseñanza, el autodidacta lo que hace es va y amplía esa información. No se queda simplemente con la información que ha recibido en el aula de clase, en el salón de la iglesia, sino que toma esta temática, va, investiga en internet, en la biblioteca, hace preguntas, consulta a los mejores, busca libros, buena información que le ayuden a convencerse de lo que ha aprendido, a ampliar el tema o sencillamente cambiar algunas directrices de las ideas que le han proporcionado. Ahora bien, nosotros debemos comprender una cosa muy importante. Tenemos una gran ventaja. Vivimos en la era de la autoeducación porque vivimos en la era del Internet. En 1988, Isaac Asimov, el novelista ruso norteamericano, dijo que llegaría un tiempo en el cual cualquier persona podría acceder a la educación, a una biblioteca universal, en donde esa persona podría aprender lo que quisiera, donde quisiera, cuando quisiera y a su propio ritmo. Pues vivimos en esa era, precisamente en la era del Internet, en la cual nosotros podemos educarnos en cualquier momento que nosotros querramos, sobre cualquier tema que nosotros querramos. Basta con poner ahí en la barra de direcciones de Google cualquier temática y nos aparecerán millones incluso de opciones para investigar en cuestión de segundos. Así que nosotros tenemos que aprovechar el momento de educación que estamos viviendo porque estamos en la era del Internet. Déjeme decirle una cosa muy importante también. El príncipe de los predicadores, el más grande predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, era un predicador autodidacta. Pero usted lee uno de los sermones, un solo sermón de Charles Spurgeon y se va a encontrar con una joya literaria de interpretación, de aplicación, de oratoria. Los discursos, los sermones de Charles Spurgeon eran sumamente sorprendentes y era un hombre que se autoeducó. Se dice en su biografía que él leía por lo menos 6 libros por semana. Y no estoy hablando de los libros modernos que son prácticamente panfletos. Estoy hablando de libros del siglo XIX que eran libros enormes. Este hombre tenía una capacidad para leer, para aprender, que se decía que la información que él aprendía la recordaba muchos años después, incluso al pie de la letra, autor, página, capítulo, etcétera, muchos detalles de la lectura que él hacía. Entonces, el gran predicador Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, era autodidacta. Ahora, déjeme darle algunos consejos para convertirse en un predicador
autodidacta de máximo nivel. En primer lugar, usted necesita leer muchísimo. Lea todo lo que pueda. No lea cualquier cosa, pero sí lea todo lo que pueda sobre temas de su interés, específicamente los temas bíblicos, por supuesto. Así que lo primero que debe tener el autodidacta es que debe ser un lector voraz. En mi caso personal, he llegado a acumular unos 7,000 libros en físico y unos 10,000 libros digital en mi computadora, gracias a Dios. Aparte que tenemos acceso a internet en donde encontramos cualquier cantidad de información. Consejo número 2, defina su campo de estudio. El conocimiento humano es tan amplio, es tan infinito, que nosotros, con la brevedad de vida que tenemos, solo podemos conformarnos con estudiar una pequeña parte del conocimiento humano. Si usted es un predicador y se dedica, por ejemplo, a estudiar la arqueología de la Biblia, pues esa rama es bastante amplia. Si se dedica a estudiar los idiomas bíblicos, pues esa rama es suficientemente amplia. Si se dedica a estudiar la historia del cristianismo, de la religión, de la iglesia, etc., entonces esa es una rama suficientemente amplia que le aseguro que toda su vida no le dará lo suficiente para poder estudiar en su totalidad cada uno de estos sectores del conocimiento de la religión. Por lo tanto, seleccione como punto número 2 un campo de estudio específico. Número 3, sea disciplinado para estudiar. Es decir, tiene que ser constante, permanentemente estar leyendo, investigando, estar tratando de hacer crecer su conocimiento, pero todos los días, a cada momento, dedíquese con pasión, porque al fin y al cabo esto también le traerá buenos resultados. Número 4, es importante que lo que ha aprendido usted lo pueda compartir con otras personas. Porque, y escúcheme bien esto que le quiero decir, porque lo que se aprende y se enseña, se aprende 2 veces. Por lo tanto, cuando usted aprenda algo, es necesario que lo comparta para que ese conocimiento nuevo se afiance en usted y nunca lo olvide. Número 5, tenga un tiempo y un lugar específico para estudiar. Dedíquese a una hora específica y si tiene su propia oficinita, su lugar de estudio, excelente, porque eso le ayudará a tener mapas mentales que le ayuden a aprender mejor, debido a que el cerebro comprende cuando nosotros estamos generando un nuevo hábito. Tenga el hábito de estudiar a ciertas horas y en cierto lugar que eso le conviene. Número 6. Evite ser desorganizado en el aprendizaje. Como ya dijimos, la educación formal tiene una ventaja. La ventaja es la organización, la sistematicidad del conocimiento, el orden del conocimiento. Por lo tanto, no sea un autodidacta desordenado, sino que vaya en orden, aprendiendo poco a poco para que el conocimiento que usted está adquiriendo sea comprensible. Probablemente si usted comienza en una parte de sus estudios en donde no debía comenzar, a lo mejor no va a entender algunos detalles cuando llegue a ciertos estadios de ese campo de estudios que usted se ha propuesto hacer. Así que sea, por favor, disciplinado y organizado en lo que usted está estudiando de forma autodidacta. Y al final, estudie de verdad. ¿Qué queremos decir con eso? No repita la información que usted ha encontrado en libros, sencillamente por una cosa muy simple. Cuando usted solamente repite la información que está en un libro, lo que usted está haciendo no es aprendiendo, está multiplicando esa información que está en ese libro. El verdadero lector, el autodidacta, el estudiante de verdad, lo que hace es tomar una información nueva, la información que ya conoce, la junta y saca una nueva conclusión. Hace sus propias propuestas. Por lo tanto, estudiar de verdad significa no solamente recibir el conocimiento nuevo, sino que recibir ese conocimiento, juntarlo con lo que ya conocemos y sacar nuestras propias conclusiones. Esa es una persona que aporta al conocimiento. La persona que multiplica el conocimiento que ya adquirió en un libro
no está realmente aprendiendo. Esa persona simplemente está multiplicando o difundiendo la información que ha recibido a través de un autor. Lo que usted debe hacer es aprender, meditar, reflexionar la información y sacar sus propias conclusiones y hacer sus propias propuestas. A eso nos referimos con ser un buen autodidacta. Y el predicador, mis queridos amigos, debe ser un autodidacta de verdad, una persona que siempre está estudiando, que llega a sus propias conclusiones y que hace propuestas que le ayuden a mejorar sus vidas a aquellos que le están escuchando. Si ustedes tienen alguna pregunta adicional, por favor, en los comentarios pueden dejarnos sus preguntas y también déjenos sus aportes sobre esto que hemos hablado en este momento, para de esa forma saber cuáles son sus opiniones, engrandecer o enriquecer estas enseñanzas que estamos ofreciendo. Y cualquier pregunta, duda que usted tenga, por favor, ahí en los comentarios. Revise por favor la descripción de este video porque le dejo material para que usted pueda ser un autodidacta competente. Le dejo un libro relacionado con la atención. Hay una pequeña porción de mi libro Neuropredicación. El capítulo 4 les estoy dejando en la descripción, en el cual estoy hablando acerca de la atención. ¿Por qué las personas perdemos la atención en los discursos y cómo el predicador puede mantener la atención del oyente en sus palabras, en el sermón? No deje de descargar este material y por favor comparta este video para que muchas otras personas también tengan este conocimiento que estoy seguro les ayudará a mejorar y a desarrollar sus ministerios de predicación. Mis queridos amigos, ayúdennos compartiendo, denos un like antes de irse para que de esa forma usted le diga a YouTube, este video, esta enseñanza es importante y quiero que otros la conozcan. Cuando el seguidor, la persona que ve los videos, interactúa con el video, lo que hace es mandarle un mensaje a YouTube. Este video es importante, difúndelo. Y YouTube se va a encargar de hacer un gran trabajo para la gloria de Dios, porque lo que queremos es que muchos consiervos puedan mejorar, desarrollar su ministerio de predicación para que las vidas de las personas que escuchan nuestros sermones mejore y que la gloria sea para Dios. Bendiciones y hasta la próxima.